¿Cuándo me la prestas? Ya puedo manejar. Ay, sí, ya sonía. Ya le dijiste que deje. Sí, te dejo. Buenas tardes con todos. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a la capacitación, a la segunda sesión de la capacitación de Montessori. Un gusto volverlos a encontrar luego de una semana. Buenas noches con todos y Buenas todas. noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Sí, todo perfecto, ya está solucionado el problema de ingreso. Estamos ya ingresando cada vez más personas. A ver si rompemos récord esta noche. Ahora ya estamos 48 personas en línea y nos seguimos conectando. Muy bien. Hubo una confusión de mi parte la anterior semana en cuanto a la fecha para habilitar el material del segundo tema. Entonces, solamente para aclararlo, cada tema se va a habilitar el día jueves después de la conferencia. Entonces, nosotros terminando esta sesión que corresponde al tema 2, vamos a habilitar el tema 2 ya para que puedan ustedes iniciar con la revisión del material y, por supuesto, la elaboración de sus actividades de aprendizaje. Sí, entonces, mil disculpas por la confusión que yo había tenido, pero estamos otra vez sintonizados. ¿De acuerdo? Entonces, estamos listos para empezar mientras cada vez más personas se siguen conectando a la reunión. Y algo pasó aquí. Perfecto. Bien, voy a compartir la presentación. A ver cómo es esto, pues. Creo que ahí estamos listos. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Me ayudan, por favor, a confirmar si estamos viendo la diapositiva de la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que estamos listos para empezar. Acomodo las pantallas por acá y ahora sí. Bien, como siempre, un gusto contar con su presencia. Les doy la bienvenida al segundo tema de capacitación y vamos a trabajar en forma interactiva. Sin embargo, como por el momento ya tenemos a 67 personas en línea, necesitamos definir unos acuerdos para permitir, en primer lugar, uno de mis primeros objetivos es procurar que la mayoría de personas que estamos conectadas podamos intervenir, podamos participar precisamente, generar una presentación interactiva. Y el segundo objetivo es que la información que se comparta, tanto de parte mía de lo que se ha preparado como de los aportes que ustedes lo van a generar oportunamente, que se pueda comprender con la mayor claridad posible. Para esto nosotros necesitamos definir unos acuerdos, ¿sí? Entonces, el temario lo vamos a trabajar en este orden.
del rol del docente, bueno, sí, lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a definir primero los parámetros de orden que van a aplicar para esta sesión y las siguientes que nos faltan. Luego vamos a hablar acerca de aspectos relevantes del método de Montessori. El siguiente tema va a ser un contraste entre el método Montessori y el método tradicional, puesto que, como recordamos de la anterior semana, en el contexto histórico en que María Montessori desarrolló y propuso su método, el modelo tradicional era como que el modelo vigente en educación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese contraste y en esa parte vamos a trabajar, vamos a hacer bastante interacción. ¿Sí? Y luego, por supuesto, vamos a hablar del rol del docente Montessori. Estamos trabajando entre colegas, entre educadores y necesitamos justamente compartir esas experiencias y definir cuáles son cuál es el rol de nosotros como docentes en el contexto del método de Montessori. Entonces, empecemos. Estas son las propuestas de parámetros de orden, ¿sí? En primer lugar, les recomiendo que mantengamos nuestros micrófonos silenciados durante los tiempos de presentación y que el micrófono se habilite solamente cuando se les otorgue la palabra para que ustedes puedan participar, puedan intervenir. Para pedir la palabra, precisamente en la herramienta de Zoom, nosotros tenemos una herramienta o una opción que se llama levantar la mano, ¿sí? Muchos de nosotros ya la utilizamos la anterior semana, se usó bastantísimo. Entonces, sí me gustaría que al momento las 72 personas que estamos ya conectadas, solamente a modo de ejercicio, activemos esta herramienta de levantar la mano, ¿sí? Y lo mantenemos ahí unos 10 segundos y luego lo desactivamos. Perfecto, veo que bastantes personas lo están haciendo, entonces eso me demuestra y me sirve como evaluación para saber que ustedes han identificado de cuál botón es el que estoy hablando, ¿sí? De igual manera, ustedes lo pueden verificar porque en la partecita de su pantalla, donde estamos viéndonos con las cámaras habilitadas, aparece precisamente el botón de levantar la mano, ¿sí? Entonces, tengo ya a 12 personas que han encontrado la herramienta. Perfecto, podemos desactivarle nuevamente mientras pasamos a lo siguiente. Como solamente tenemos una hora, vamos a procurar que cuando tengamos nuestras intervenciones, procuremos que el tiempo de la intervención no se pase del 1 minuto porque estamos ya 74 personas y necesitamos, mi objetivo, como les decía, es procurar que participen la mayor cantidad de personas posible. ¿Sí? Dicho esto, definidos estos lineamientos para organizar la clase, pues comenzamos. Muy bien. En primer lugar, cuando María Montessori definió su modelo educativo, por supuesto, dentro de todo el modelamiento didáctico, ¿sí? Surgieron algunos aspectos relevantes. ¿Perfecto? ¿Cómo organizo con esto? Sí, ya. Bien. Entonces, ahora sí. El primer aspecto relevante es que el método Montessori es un método que apela a la vida práctica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la vida práctica, no se refiere solamente a que el aprendizaje tenga un sentido precisamente pragmático en el contexto de cada persona, en el contexto personal, familiar, social, profesional, ¿sí? Sino que también apele a las características que nos hacen humanos, ¿sí? Y el respeto al desarrollo individual. Acordémonos que uno de los valores
que lo vimos del método Montessori, es el respeto a la libertad individual de las personas. Y esto implica también un respeto al desarrollo individual. ¿Sí? Montessori, el método Montessori se preocupa de desarrollar precisamente esas habilidades que procuren un trabajo autónomo, ¿sí? Creo que uno de los aspectos precisamente relevantes es la capacidad de autonomía que va a generar el estudiante a través de la práctica del método Montessori, ¿sí? Y por supuesto, este desarrollo de habilidades de trabajo autónomo tiene que caminar en paralelo, ¿sí? O al mismo tiempo, quiero decir, sin descuidar los lineamientos curriculares que tiene cada región. Es decir, no por enseñarles a mis estudiantes a ser autónomos voy a dejar de enseñarles la suma de números de 2 cifras, por ejemplo, si es que fuera ese el tema, ¿sí? Sino que tengo que al currículo precisamente agregarle los elementos que nuestros estudiantes necesitan para generar esas oportunidades o esas habilidades de trabajo autónomo, ¿sí? Es necesario también planificar cada momento de las sesiones de clase para que no se quede nada al azar, que haya la menor cantidad posible de imprevistos durante el tiempo de clase, ¿sí? Y por supuesto, porque como vamos y lo vamos a ver un poco más adelante, se va a trabajar cuidando y respetando el desarrollo individual de cada estudiante, puede ser que se nos pase el control del tiempo, ¿sí? Esto me pasaba en mi primera experiencia como docente, que ya se acababa la clase, me embelezaba tanto en una partecita del tema de la clase que al final de la hora había avanzado el 60 o 70% de lo que tenía planificado. Entonces, sí necesitamos trabajar de mejor manera con el control de la clase. ¿De acuerdo? El siguiente aspecto relevante tiene que ver con la educación sensorial del lenguaje, ¿sí? Y aquí los y las docentes que ya han tenido experiencia en método Montessori, principalmente con los años de básica donde se enseñan las habilidades de lectoescritura, lo van a poder corroborar, ¿sí? En el sentido que las experiencias de aprendizaje con el método Montessori son más concretas que abstractas, ¿sí? Por eso, ese es uno de los motivos por el que el método Montessori también se caracteriza por la generación de mucho material, ¿sí? Mucho material, por supuesto, didáctico. ¿De acuerdo? La capacidad de abstracción, por supuesto, se necesita desarrollar, sí, pero cuando se está enseñando ya las primeras habilidades de lectoescritura, alguien me dicen en el chat que no se escucha bien mi voz. ¿Puede alguien más confirmar esa novedad, por favor? ¿O estamos sin problemas? De pronto puede ser por conexión. Si puede ser que en el transcurso de la clase, si necesitan desconectar la cámara para mejorar la calidad de la conexión, nos va a tocar hacerlo. ¿De acuerdo? Como les decía, en lectoescritura los estudiantes tienen un primer acercamiento hacia la forma física de las letras, ¿sí? Es decir, empiezan dibujando por su propia cuenta, dibujando cada una de las letras hasta que interiorizan el concepto de letra y luego pasan a la construcción de los fonemas, ¿sí? Que son las primeras sílabas. ¿De acuerdo? Una vez que dominan el concepto y la práctica de los fonemas, construyen las sílabas, construyen palabras y de esa manera se va haciendo un avance progresivo. ¿Ya? Aquí es importante y lo voy a abarcar también con el siguiente punto, es que la interacción entre los estudiantes que ya lograron una habilidad y aquellos estudiantes que todavía en el tiempo de la clase todavía no han logrado conseguir esa habilidad,
permite que haya, que la interacción entre pares les permite a ellos primero ponerse a la par sin necesidad de interrumpir la clase, sin necesidad de tener que repetir la sesión o los conceptos, sino que la interacción entre los estudiantes, entre pares, de educación en pares, permite que aquellos estudiantes que estaban teniendo un poco de problemas en principio se pongan a la par con el grupo que ya consiguió primero esa habilidad. De esa manera superan sus límites sin necesidad, como les decía, sin necesidad de repetir la clase. El tercer aspecto es los conceptos numéricos, ¿sí? Los conceptos iniciales, la matemática básica. Es igual, una introducción sensorial. Todo lo que ellos puedan manipular, todo lo que ellos puedan percibir, usando el mayor abanico posible de sus sentidos, ¿sí? Vista, oído, olfato si fuera necesario, el gusto si fuera necesario, el tacto principalmente. Mientras más interacción entre sentidos lo maneje, va a generar una experiencia de aprendizaje más significativa. Y por supuesto, cuando ellos empiezan a desarrollar la habilidad de contar, ¿sí? Por supuesto, empiezan a contar cantidades bajas, pero poco a poco empiezan a pasar a representaciones numéricas más elevadas. ¿De acuerdo? El concepto de cientos, el concepto de unidades de mil, el concepto de decenas de mil, etc. Y un cuarto aspecto que es igual relevante acá en el método de Montessori, es la atención, digamos así, casi prioritaria al estado anímico y afectivo del estudiante, ¿sí? Porque cuando el estudiante se le nota que está como que decaído, como que cabizbajo, es porque necesita precisamente ese componente o aumentar ese componente emotivo, ese componente emocional, esa motivación que nosotros como docentes, y lo veremos más adelante, va a ser una de las funciones que nosotros tenemos. No necesariamente de motivador, pero sí estar muy, muy perceptivos a las necesidades afectivas de nuestros estudiantes. ¿Sí? Toda la información que vamos a revisar aquí en la presentación está detallada también en el material de estudio que, como les decía, se va a habilitar luego de terminar la conferencia del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen si se pierden alguna parte de la presentación, porque todo esto, esta información está en el material que ustedes van a tener acceso. E inclusive en el material de la plataforma está esta información todavía más detallada, ¿sí? Obviamente en la presentación solamente hicimos un resumen. Entonces, a ver, antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría que cada uno de nosotros compartamos la experiencia acerca de uno de estos aspectos que hemos revisado aquí. De pronto, docentes de inicial nos pueden aportar, no se olviden levantando la manito, usando la herramienta de levantar mano para poderles dar la palabra en orden, ¿sí? ¿Qué experiencia han tenido con el desarrollo de uno de estos aspectos? Vamos a ver, ¿quién se anima a compartirnos su experiencia? Cristina, te damos la palabra, por favor. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Una de las experiencias que pude tener con respecto a la educación sensorial del lenguaje fue que en el colegio donde yo estaba haciendo prácticas, la maestra se olvidó las... Cristina, te dejamos de escuchar. ¿Puedes revisar tu audio, por favor? Perdimos
¿Aló? Cristina. ¿Ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, decía que la experiencia que yo pude tener fue con respecto al... En la escuela donde yo hice prácticas hace como 2 semestres, la profe se había olvidado justo de las hojas de trabajo que tenían que llenar los niños y el- lo que tuvo que hacer fue llevarlos a la parte de la cancha, la canchita de tierra fue en Esmeraldas, y ahí los niños comenzaron a practicar la letra que iban a aprender con el dedo porque qué más les tocaba. Y de hecho le sirvió bastante porque al final los otros niños ya comenzaban a decir cuáles eran, por ejemplo, palabras con, con la C, casa, cuerpo, así, entonces sirvió bastante. Ya, correcto. Gracias Cristina por tu aporte. Sí, precisamente el uso de un arenero ayuda bastantísimo precisamente para que los estudiantes, los niños puedan dibujar la letra que están aprendiendo o dibujar el número que están aprendiendo. Me gustaría escuchar a una persona más. Génesis, ¿puedes habilitar tu micrófono? ¿Te escuchamos? Como bien ya se mencionó, el método del arenero es muy bueno. Yo lo he usado en muchas ocasiones en inicial, para inicial 1 y para inicial 2. Y es interesante porque los niños empiezan a verlo de forma de juego. Entonces, uno lo que hace es mostrarle la tarjetita, por ejemplo, yo lo he usado tanto como para las vocales como para los números. Entonces, se les pone la tarjetita de la vocal o el número y ellos con su dedito empiezan a dibujar. Y dibujan de una forma tan detallada que es algo que para ellos es como un juego, pero en realidad están teniendo una experiencia significativa. Entonces, esa es la experiencia que yo he podido tener con una de las herramientas de Montessori. Sí, gracias Génesis. Justamente el arenero como una herramienta para que los niños dibujen. Cuando hablamos que los niños dibujen la letra o dibujen el número, no necesariamente es el uso del lápiz o de un lápiz, una pintura, un crayón, sino el tema de, por ejemplo, el arenero, dibujarlo a escala, tal vez un poco más grande. Le voy a dar la palabra en este orden a Salomé, luego a Silvia, y después de la intervención de Silvia pasamos al siguiente tema. ¿De acuerdo? Salomé, te doy la palabra, puedes habilitar tu micrófono. Buenas noches con todos. Yo, sin querer queriendo, he estado utilizando justo este método, ya que yo soy profesora de primero de básica y mis niñas están aprendiendo el proceso de lectoescritura. Y como estamos ahorita en virtual, yo les hacía que dibujen la letra primero en Arin, que ahí se familiaricen con la letra, luego de eso hacíamos en espuma de afeitar, colocábamos en la mesita y las nenas lo dibujaban y luego lo realizábamos en plastilina. Y así jugando las nenas van adquiriendo en verdad y les gusta el aprender. Y en matemáticas también yo lo he estado aplicando, pero de diferente manera, realizando los números con cinta en el piso. Y en el piso van con el carrito o con sus deditos van repasando hasta que memoricen los números. Eso puedo darles como aporte en lo que yo les estoy enseñando a mis niñas. Genial, Salomé. Muchísimas gracias por tu aporte. Y le damos la palabra también a Silvia. Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que los aspectos, todos estos son muy importantes, pero para mí en lo personal un punto muy importante es la parte afectiva que deberíamos tener como docentes, seamos de cualquier nivel para nuestros estudiantes. Creo que con esta parte emocional afectiva de parte de un docente, todo lo demás va fluyendo. Correcto. Te agradezco, Silvia, por tu intervención. Sí, a Liliana le voy a dar la palabra, pero primero avanzamos un poquito más con la presentación. De hecho, Liliana, vas tú a ser la primera persona en ayudarme con la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? En esta parte vamos a revisar unas características que contrastan el método de Montessori
con el método tradicional. Como decía al principio de la presentación, el contexto histórico en que surge el método de María Montessori, en que ella diseña su método, es un contexto en el que el modelo de educación tradicional era el modelo vigente. ¿Sí? Tania, solamente para contestar esta partecita del chat, los niños, la interacción o el aprendizaje sensorial que tienen los niños es que los niños dibujan o hacen maquetas de la letra o del número. Es decir, primero hacen un acercamiento sensorial hacia el concepto de cada letra, hacia el concepto de cada número, y luego profundizan ya hacia el nivel más abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, Liliana, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Yo les voy a decir, voy a pronunciar verbalmente una característica que es del método tradicional, ¿sí? Y tú me vas a decir, Liliana, cuál sería el contraste o la característica del método de Montessori que contrasta con la característica que yo te digo del tradicional. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Primera característica del método tradicional es que el método tradicional enfatiza la memorización del conocimiento. ¿Sí? El método tradicional enfatiza la memorización del conocimiento. Liliana, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, buenas noches. Uh-huh. Bueno, el método Montessori no enfatiza pues la memorización, sino más bien la utilización del conocimiento para poder resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces ya no aprendo yo a que 2 más 2 es 4, sino que si tengo 2 manzanas y luego me regalan 2 más, voy a tener muchas más y van a ser 4. Entonces es mucho más significativo el aprendizaje en este tipo de método. Es algo útil, digamos, el método, más que algo memorístico que no tendría luego lógica y los niños no tendrían razonamiento. Exactamente, ¿sí? Exacto. Mientras el método tradicional enfatiza la memorización, deja de lado, como decía Liliana, deja de lado la reflexión del estudiante, el raciocinio, el método de Montessori enfatiza estructuras cognitivas y lo que es el desarrollo social y el desarrollo autónomo del estudiante. ¿Sí? Esa sería una primera característica o un primer contraste entre Montessori y el modelo tradicional. ¿De acuerdo? Sigamos con este mismo ejercicio. Le voy a dar la palabra a Gladys. Gladys, te voy a decir cuál es la característica del método tradicional y tú nos das el contraste, la característica del método de Montessori, ¿sí? Esta característica tiene que ver con el docente. El docente, en el método tradicional, cumple un rol activo y protagónico, mientras que el rol del estudiante es un rol pasivo. ¿Sí? Gladys, te escuchamos. Buenas noches con todos. En este caso, en el método Montessori, nosotros ahí como docentes somos un guía. Somos una guía, una compañía para el aprendizaje que sea significativo en los estudiantes. Como tú mismo dices, en el método tradicional el docente es un poco autoritario en donde él solamente da las instrucciones y el estudiante copia. O sea, es un memorístico, como dijeron anteriormente. Correcto, correctísimo, Gladys, muchas gracias. La característica en Montessori es que el docente facilita las experiencias de aprendizaje, por eso es un guía, como lo mencionabas. Y el alumno, cada estudiante, es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? La siguiente, vamos a ver, Salomé, Salomé va a intervenir otra vez. Entonces, la tercera característica en el método tradicional es que el docente se encarga de controlar la disciplina. El docente controla la disciplina. Salomé, ¿cuál es el contraste con Montessori? Los niños son los protagonistas en el cual ellos involucran sus propias reglas. Totalmente correcto, ¿sí? El método de Montessori
y no solo el método, sino el ambiente. Por eso el concepto de aulas Montessori es un concepto muy significativo, porque es un ambiente, un contexto y un método que alienta la autodisciplina. Entonces, como cada estudiante controla, ¿sí? Se autocontrola, se autorregula, el docente no necesita intervenir en la disciplina. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a ver, ¿qué otra persona tengo? Tengo algunas características más, así es que vamos a intervenir. Mientras más personas, mejor. Veo que... A ver, puede esperar una manito levantada para dar la siguiente característica del modelo tradicional. Mientras tanto, o asigno yo. Veamos. Andrea García, por favor, habilítale tu micrófono. Sí, muy buenas noches. Correcto, Andrea, un gusto y muy buenas noches también. Una característica del modelo tradicional es que la enseñanza en grupo se adapta al estilo de enseñanza para adultos. ¿Cuál sería el contraste en Montessori? Bueno, en este caso sería que en el método Montessori, aquí todos los niños aprenden en base a sus experiencias vividas y no es solamente una experiencia individualizada, sino la realizan en grupo. Sí, correcto. Muy bien, Andrea. Excelente aporte, ¿de acuerdo? En Montessori no se privilegia solo el aprendizaje del grupo, sino que se prioriza el ritmo de aprendizaje individual, ¿de acuerdo? Y cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje, y esto lo podemos corroborar en este tiempo cuando recordamos el concepto de las inteligencias múltiples. Algunos somos más kinestésicos, otros somos más visuales, otros son más auditivos, entonces cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Nuestra función como docente es precisamente abarcar la mayor cantidad de estilos, ¿sí? de estilos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Veamos otra persona más que va a participar para revisar la siguiente característica. ¿A quién tenemos como voluntario o voluntaria? Sí. O si no, vamos a designar a Francisco Crespín. Francisco, por favor. Correcto. Hola, buenas noches. Listo, Francisco. A ver, vamos a ver. La siguiente característica del método tradicional, y que tú lo vas a contrastar, es que la enseñanza está a cargo del docente y la colaboración no necesita ser motivada. Esa es la característica del tradicional. ¿Cuál es el contraste con Montessori? No, pues al contrario, Montessori le da apertura a la participación activa de los estudiantes. El docente tiene como función de pronto facilitar el material, el proceso, el ambiente, pero es el estudiante el que genera las actividades de conocimiento o el que ejecuta las actividades de conocimiento. Correcto, Francisco. Muy bien. Cada estudiante, como es el protagonista de sus experiencias de aprendizaje, los mismos niños están motivados a enseñar, por supuesto a aprender, pero también a enseñar y a colaborar y ayudarse mutuamente. Entonces, en este modelo y con esta característica, ya no necesitamos profesores que les estén pidiendo o rogando a los estudiantes que se colaboren, que trabajen grupalmente. No, sino que es un acto espontáneo de los mismos niños. ¿Sí? Siguiente persona. Estoy designando yo a las personas que van a participar porque no veo manos levantadas. Micaela, ok, Micaela, vas a contrastar la siguiente característica, ¿de acuerdo? Dice, en el método tradicional, la estructura curricular está hecha con poco enfoque hacia los intereses de los estudiantes.
Ya, en cuanto al método Montessori, en cambio, el principal protagonista es el estudiante. Siempre tomamos en cuenta las experiencias de los niños también y los intereses de ellos en base al juego, a las actividades lúdicas y también en cuanto a los sentidos, como hablábamos al principio. Entonces, el principal protagonista aquí son los niños. Correcto. Muy bien, Micaela, muchas gracias por tu intervención. Cada estudiante escoge su trabajo, ¿sí? Esto no hace que la planificación no sea necesaria. Por el contrario, necesitamos planificar con método Montessori y creo que todavía mucho más. Pero cada estudiante formula sus propios, su trabajo de acuerdo, como lo decía Micaela, con sus intereses y con sus habilidades. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente característica. Veamos si tengo una manito levantada. No todavía. Entonces vamos a elegir. Vamos por acá más abajo todavía. Le vamos a escuchar a Sara. Sara Borja. Sara, por favor, habilita tu micrófono. Bien. Ok. La siguiente característica del método tradicional es: el docente entrega los conceptos al estudiante y los estudiantes solo deben recibir esos conceptos y memorizar. Sí, eso se diferencia con el método Montessori porque le da más libertad al estudiante de crear sus propios conceptos a lo que ellos han aprendido. Entonces, la diferencia más grande es que ayuda a generar el pensamiento crítico de cada estudiante. No les estamos obligando o sea, no les estamos dando pensando, les estamos guiando a crear sus propios conceptos, que es mucho más práctico en realidad que ellos creen sus propios conceptos, a darles algo que tal vez ya está caduco o no resulta con la sociedad en la que nos estamos desarrollando actualmente. Entonces, claro, es mejor el método Montessori porque da la libertad de crear diferentes conceptos que a la final pueden ser un solo concepto colectivo que sirve mucho más que algo que ya está preestablecido. Correcto. Gracias. Correcto, muy bien, muy bien. Estoy teniendo un momento. Ya. Entonces, la característica de Montessori es que el estudiante formula sus propios conceptos a partir del material que ha seleccionado. Permítanme un momentito que estoy... Mauricio, no se te escucha. Ya, ok. Tenía un problema con la batería del audífono. Creo que ahora sí ya me están escuchando bien. Bien, la siguiente persona que va a intervenir, ya lo tenía, Jorge Martínez, por favor, habilita tu micrófono. Sí, buenas noches con todos. Correcto, Jorge, un gusto. A ver, la siguiente característica del método tradicional dice que el ritmo de aprendizaje está determinado por la mayoría del grupo o por el docente. Bien, en contraste con el método Montessori, pues aquí el ritmo de aprendizaje es, digamos, perdón, de acuerdo al interés del estudiante. El estudiante con su interés que pone para aprender, ellos mismos establecen su ritmo de aprendizaje, o sea, le ponen más interés porque es un método totalmente lúdico. Y a través del juego, a través de las dinámicas, a través de la experimentación. Perfecto, muy bien, Jorge. Muchas gracias. Precisamente como lo mencionabas, el estudiante marca su propio ritmo, marca su propio paso para aprender y apropiarse de la información adquirida. Esto va a provocar que en algún momento de la sesión de clase, algunos estudiantes parezca que están más avanzados, otros estudiantes parece que están atrasándose un poquito, pero precisamente nuestra función como docentes es detectar esos picos, ¿sí? Y poder salir de la clase con todos los estudiantes en el nivel más alto, ¿sí? La siguiente persona que me pidió la palabra es a Cristina, le había visto, ¿sí? Cristina Ochoa. Aquí. Ok, perfecto, muy bien. La siguiente característica del método tradicional es que los errores
los errores que comete un estudiante son señalados por el docente durante la calificación. Ya, esa característica en contraste con el método Montessori es que en el método Montessori los errores no se recalcan, simplemente es como un aliciente para que el profesor realice más actividades de refuerzo y lo que se hace al estudiante es una especie de refuerzo positivo. Tú eres capaz de esto, estás fallando en esto, vamos a corregir, pero siempre resaltando lo positivo sobre lo negativo. Correcto, correcto, Cristina, muy bien. Mientras que en el método tradicional el docente resalta los errores, en el método Montessori el mismo niño descubre sus propios errores, ¿sí? Y ¿cómo los descubre? Cuando empieza a interactuar con el material, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si están armando una torre, ¿no es cierto? Y le ponen como base a un cono, por supuesto la punta del cono no va a permitir que le pongan otros cuerpos encima. Entonces va a detectar el error cometido, ¿sí? De esa manera el mismo niño identifica su error y define su propia estrategia para corregir ese error, que va a ser lo más importante. Nos quedan 3 características más, así es que necesito 3 voluntarios más. Vamos a ver. Y la siguiente característica nos va a ayudar. ¿Quién? Tenemos a ver, vamos a ver por acá. Denis Guzmán. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Denis. Hola, buenas noches. Correcto, listo, Denis, un gusto. A ver, la siguiente característica del tradicional es, este método tradicional tiene pocos materiales disponibles para enseñanza de conceptos abstractos y generalmente estos materiales están fuera del alcance de los estudiantes. Bueno, pues en el contraste con el modelo de Montessori, pues básicamente los materiales están principalmente al alcance de los niños en este caso. Y asimismo existe gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para generar un aprendizaje autónomo en el niño. Correcto. Correcto, muy bien, Denis. El material en Montessori está totalmente al alcance de los estudiantes. Por supuesto, lo usarán con la prudencia respectiva para evitar afectar al material, ¿verdad? Y en eso la guía del docente es también importante. Es decir, como docentes estamos bien ocupados, pero ya con un enfoque diferente, ya no en un rol protagónico. ¿De acuerdo? Siguiente persona voluntaria, veamos si tenemos voluntarios o si designo. Vamos a ver otra persona. Tenemos, a ver, ¿a quién Evelyn. Evelyn, correcto. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches con todos. Ok, gracias. Buenas noches, Evelyn. La siguiente característica del método tradicional dice que cada estudiante tiene su pupitre fijo y no se puede mover durante la clase. En contraste con el método Montessori, el niño es libre de moverse por todo el aula, incluso de salir del aula. Incluso puede mover el mobiliario porque el mobiliario está adecuado a su estatura y también es un tanto liviano para que si lo requieren puedan moverlo. Correcto. El método de Montessori y más que todo en el espacio de trabajo de Montessori, cada estudiante elige su propio lugar, ¿sí? Si un estudiante un día quiere trabajar al lado de la ventana y el siguiente día quiere trabajar debajo de la mesa, mientras trabaje, mientras genere su experiencia de aprendizaje, eso es lo prioritario. Que dónde lo haga y que cómo lo haga no es un aspecto relevante, siempre y cuando, por supuesto, se establezca el acuerdo de no interrumpir a sus compañeros, de no molestarles, de usar el tiempo de clase para clase y después podrán jugar, ¿sí? Entonces se definen todos esos acuerdos. Y tenemos una última característica más. Veamos quién más va a participar. Vamos a elegir
Vamos a elegir a Luz. Luz, buen año. Luz, buen año. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Correcto. Bien, la última característica de esta lista del método tradicional es que los padres generalmente no se involucran en el proceso de aprendizaje de sus niños. A lo contrario, en el método Montessori, los padres son parte del equipo, porque siempre suelo decir, aquí somos un equipo, estudiantes, padres de familia y la docente. Los padres son primordiales en esto. Correcto, muy bien, Luz, muchas gracias. Precisamente los padres tienen un rol, a ver, no protagónico, no 100% protagónico, pero sí se involucran. Sí se involucran en el método de aprendizaje en el método de Montessori. ¿Por qué? Como es un método diferente a lo que inclusive nosotros hemos recibido nuestra experiencia educativa, yo soy un resultado de la educación tradicional, o bueno, me eduqué en educación tradicional, pero precisamente estudiar ciencia de la educación me ha dado precisamente esa luz en cuanto a los nuevos métodos que existen. El método Montessori no solo pide que los padres de familia se involucren, sino que los involucra explicándoles cuáles son las características, cuál es la filosofía del método de Montessori. ¿Por qué? Y esto fue una de los contrastes que había, ¿no? Porque en una institución donde yo trabajé, pero solamente la sección primaria aplicaba método Montessori, algunos padres sí se extrañaban de ver que los estudiantes están trabajando, pero trabajando, por ejemplo, en la mitad de la cancha de fútbol. Y ahí me decían, ve, ¿por qué esos estudiantes están sin hacer? No están sin hacer nada, están ocupadísimos. Y están trabajando y están aprendiendo. Pero sí necesitamos reforzar en los padres las características del método de Montessori. ¿Sí? Y bien, vamos a la última parte que tiene que ver precisamente con el rol del docente Montessori. Si es que no somos todos, esta mayoría de nosotros que somos docentes, que estamos involucrados en educación, y de pronto puede ser una mayoría todavía grande, quién sabe, quienes ya trabajan o están trabajando con método de Montessori. Entonces, en esta parte, ¿sí? Vamos a ver cuál es el rol del docente. Ya lo vimos superficialmente durante la sección anterior del contraste con el método tradicional, pero para resumirle, yo he extraído dos características, ¿sí? En primer lugar, nosotros como docentes necesitamos conocer, pero de esquina a esquina, como se dice, las características y las necesidades cognitivas, afectivas, emocionales de nuestros estudiantes. Ya voy a dar respuesta a la pregunta que Tania nos hace a través de chat, ¿sí? Entonces, si yo conozco a mis estudiantes, si yo no necesariamente me involucro, pero si los conozco, ¿sí? Puedo saber cuándo necesitan una motivación adicional, puedo saber cuándo o qué reacción tienen cuando les cuesta interiorizar un concepto. Puedo identificar cuándo dominaron un concepto pero con una facilidad impresionante. Puedo identificarles qué tipo de actividades son las que les gusta, cuáles prefieren evitar, ¿sí? Entonces, mira que como docentes toda nuestra planificación tiene que girar en torno a ese conocimiento de nuestros estudiantes. Y antes de olvidarme, cuando hablaba de los aspectos como de la percepción sensorial del aprendizaje en matemática, me acordé una estrategia aplicable con método Montessori que sirve para enseñar la tabla del 9, principalmente para quienes están empezando ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, ya que tengo la cámara habilitada y que les estoy viendo
a la mayoría de ustedes, me voy a permitir enseñarles este método que de pronto algunos de ustedes ya lo saben, ¿sí? Y vamos a generar un poco de actividad. Vamos a poner nuestras manos de esta manera, los deditos abiertos al frente, ¿sí? Ustedes van a trabajar, por supuesto, con la palma de la mano hacia ustedes. Yo solamente voy a girar las manos un momentito para este ejercicio. Y vamos, o les voy a compartir esta estrategia para que los niños puedan percibir visualmente la multiplicación por 9, ¿de acuerdo? Solamente yo voy a girar las manos, pero imagínense que cada uno de sus dedos está numerado del 1 al 10, ¿sí? No sé si usted los quiera numerar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ya vamos a ver cómo esa característica no es tan relevante, ¿de acuerdo? Entonces, sus dedos están numerados de 1 a 10, ¿verdad? A ver, ahí creo que se ve, ¿sí? Y por ejemplo, yo quiero multiplicar 6 por 9. ¿En cuál manito está el 6? Está en este dedo, ¿no es cierto? Este dedo que corresponde al número 6 lo voy a cerrar, ¿sí? Entonces, hacia el un lado, ¿cuántos dedos tengo? 5. Hacia el otro lado, ¿tengo cuántos dedos? 4. El 5 y el 4 forman el número 54. ¿Y 9 por 6 es? 54. No fue coincidencia. Hagamos con otro ejercicio. Hagámosle con el número 4 ahora. El número 4 está aquí, le doblo. ¿Sí? Entonces, hacia el un lado tengo ¿cuántos dedos? 3. Y hacia el otro lado tengo ¿cuántos dedos? 6. El 3 y el 6 forman ¿cuál número? El 36. 9 por 4 es 36. ¿Sí? De esa manera los niños no necesitan aprender el concepto abstracto de la multiplicación de la tabla del 9, sino que lo pueden hacer de esa manera, visual. Y si lo quieren hacer con más material concreto todavía, lo van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, esa es una estrategia para matemática. ¿De acuerdo? Me quedé pensando también en mi profe de física, que participó también la anterior semana, déjame acordar el nombre, David Morocho, ¿verdad? Sí, señor. Tú enseñas física y nos compartías que tú enseñas física en secundaria. Mira, una de las características de los profes, independientemente de cuál método, es que nosotros somos súper creativos y súper recursivos, ¿sí? Mi hermana me decía, vos como docente creo que más te pareces a MacGyver que a otros, pero bueno. En física, uno de los conceptos que se enseña es el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Y tradicionalmente a nuestros profesores y a los profesores de nuestros profesores y así al antaño, ¿qué les enseñaban con balas de cañón, que con balas de pistola, ¿verdad? David, compártenos un poquito qué conceptos usabas o con qué conceptos aprendiste tú el movimiento parabólico. Buena pregunta, pero sí, tengo la fuerte sospecha de que eran bastantes balas y proyectiles. Cosas que se dejaban caer de aviones también, por ejemplo, bombas. Algo que no voy a mentir, yo también, pues, no sé, no es típico, no sé si típico, pero a los hombres nos gustan las cosas de guerras y tal, pues a mí también me gusta. Por ejemplo, la de la Segunda Guerra Mundial he utilizado un montón de veces los aviones de la época para mis ejemplos con mis guambras, entonces eso. Pero sí, yo coincidiría en que había bastante guerra. Sin embargo, ahora pues es lógico, no se puede utilizar lo que se hace en la casa, es lo que se hace se hacía pues en la cancha de fútbol antes cuando, ya saben, pandemia y esas cosas, patear el balón, lanzar el balón de básquet. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión utilicé un tiro libre de LeBron James, y pues a ver, el ángulo, tratemos de calcular y pues algo salió. Al final pues sería de estar ahí para verificar, ¿no? Pero sí. Correcto, gracias David. Entonces, tú has tenido la experiencia precisamente con deportes. Y cuando yo tuve la oportunidad de reemplazar en una clase de física sobre ese tema de movimiento parabólico, usé en cambio el juego del vóley, porque ahí me encanta jugar vóley. Y ahí también hay bastante movimiento parabólico de la pelota. Y después de esa clase, el profesor de educación física con quien me llevaba también, me agradecía porque le ayudé a descubrir a 3 talentos de voleibol y armó una selección bien chévere de ese deporte en el colegio.
Entonces, mira, las experiencias que nosotros creamos en nuestros estudiantes y que les ayudamos a generar a ellos, permiten, como parte del método de Montessori, primero que nuestros estudiantes se sientan motivados en aprender, ¿sí? Y que ellos vean cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, ayudarles a descubrir esos intereses. En ese sentido, nosotros nos convertimos, por supuesto, como lo decía una de las personas que intervino también, nosotros somos una guía en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y el concepto con el que más me gusta comparar esta parte es un guía turístico, ¿sí? Un guía solamente les dice a las personas, vea, tal lugar puede ir a visitar, ¿no es cierto? Tengo la fortuna de conocer a personas que viven en Europa, por ejemplo, ¿sí? Y ellos me preguntan, ¿y en Ecuador qué lugares hay bonitos para visitar? Nosotros tenemos lista entera. Y si yo les doy 10 lugares, ellos no se van a los 10 lugares. Se van a donde ellos eligen pasearse, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, nosotros ponemos las opciones a disposición de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes eligen por su motivación, por su interés, por su experiencia, por sus habilidades, eligen las experiencias de aprendizaje como ellos las quieren llevar a cabo. Sí, entonces esa es la característica, las características que hemos revisado el día de hoy del método de Montessori. Les agradezco muchísimo por haberse conectado y haberse mantenido hasta el final en la reunión de hoy. El contenido de la plataforma será habilitado inmediatamente después de cerrar esta sesión. ¿Sí? Les agradezco por su atención, les agradezco por los aportes también que ustedes nos han contribuido, cada uno en su momento. Les deseo muy buena noche y nos volveremos a ver por esta pantalla de aquí a 8 días. María Verónica me levantó la mano. Si deseas intervenir. Por favor, Mauricio, buenas noches, compañeros. Por favor, ¿será que puede repetir? Justo mi internet está terrible. ¿Será que puede repetir ese ejercicio de las manitos? Me llamó mucho la atención, si es tan amable. Muchísimas gracias. Claro, claro, con todo gusto. Nuestros dedos están numerados de 1 a 10. No importa si empiezas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Para multiplicar cualquier número por 9, de acuerdo al número que tú le asignaste a cada dedo, ¿sí? A ese número lo vas a cerrar. Por ejemplo, quieres multiplicar 5 por 9. Este dedo es el que tiene 5, lo cierro, ¿sí? Entonces, desde aquí, para este lado, ¿cuántos dedos tengo? Tengo 4 dedos abiertos. Desde el 5 hacia el otro lado, ¿cuántos dedos están abiertos? 5. El número 4 con el número 5 forman el número 45 y ese es el resultado de 9 por 5. ¿Sí? Aquí lo importante es numerarles a los dedos. Es el primer paso. Numerarles a los dedos. ¿De acuerdo, María Verónica? Perfecto, muy amable, Mauricio. Gracias. Con todo gusto, ¿sí? Si hay alguna otra pregunta, por favor, o si no, veamos. Gladys. Mauri, una pregunta. En el caso de este método Montessori, ¿no? Yo entré una vez a la institución, al colegio Einstein, en lo que es el área inicial. Ahí me decían que trabajaban por islas, por tribus. No sé si es que es algo parecido a ellos, porque les daban en una mesa algo a trabajar. En otra mesa era otra actividad, y así eran como 4 en cada esquina. Entonces los niños iban rotando en cada una de esas actividades y siempre se desarrollaba una sola destreza. No sé si es que tiene algo que ver eso con el método Montessori. A ver, el método de trabajo por islas o por estaciones, que también lo llaman, rescata algunos aspectos de Montessori. No es 100% Montessori. ¿Por qué te digo no es 100% Montessori? Porque las actividades las planifica el docente. ¿Sí? Sin embargo, uno de los aspectos del método Montessori que sí se rescata en esta estrategia es que cada estudiante elige el orden en que quiere desarrollar cada una de las estaciones. ¿Sí? Y lo desarrollará, por supuesto, a su tiempo y se autoevaluará. ¿Sí? Como te digo,
el método de trabajo por estaciones no es un método, no es 100%, no es 100% Montessori, pero rescata algunos de sus aspectos relevantes. Si tú te das cuenta también en el método de Montessori, y esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones, el tema de planificación es un tema muy complejo, ¿sí? O sea, la planificación de clases con método Montessori no tiene que pensar solamente en qué tema voy a trabajar o en qué objetivo voy a trabajar. Tienes que pensar en recursos, tienes que pensar en las experiencias de aprendizaje que vas a provocar, no en lo que vas a compartir, sino en lo que vas a provocar para que cada estudiante intervenga. Sí, pero eso lo vamos a ir revisando en el transcurso de las siguientes 2 semanas. Gracias. Con gusto. ¿Tenemos otra pregunta? Igual, por favor. Disculpe, por favor, ¿podría contestar mi pregunta sobre qué tan factible es cuando hay muchos alumnos en sola aula? Por favor, gracias. Sí, gracias, Tania. Y gracias por recordarme que tenía pendiente tu pregunta en el chat. Tú nos preguntabas qué hacer cuando el grupo de clases es un grupo numéricamente muy grande. Aquí, para aplicar el método Montessori, lo genial, lo ideal sería tener por lo menos un profe asistente, ¿sí? No el concepto de profe sombra, porque el concepto de profe sombra es específico para un estudiante, sino uno o dos profesores asistentes que te permitan a ti como docente titular estar pendiente del trabajo y del ritmo de trabajo de todos los estudiantes. Como te decía, tú provocas las experiencias de aprendizaje para que cada estudiante se involucre, ¿sí? Se pueden involucrar en forma individual o en forma grupal durante el proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje lo desarrolla cada uno. Para mí, la recomendación y para que el método Montessori se aplique a efectividad, sería contar con 1 o 2 profesores asistentes que hagan básicamente el mismo trabajo tuyo de supervisión y de guía. ¿Sí? ¿De acuerdo, Tania? Sí, pero entonces en teoría no sería factible, ¿verdad? Porque bueno, yo he visto que por lo general a un solo profesor le mandan un montón de estudiantes y no tiene el apoyo de otros profesionales en el aula, entonces en teoría ahí no sería factible aplicar este método, ¿no es cierto? No. Claro, pero por eso las instituciones educativas que deciden trabajar con método Montessori manejan un cupo limitado para sus grupos de estudiantes. Algunas instituciones trabajan con 15 estudiantes, con 20. Personalmente me parece que hasta 25 estudiantes es una cantidad de grupo manejable para aplicar a 100% método Montessori. Porque además tomemos en cuenta la cantidad de material que vas a necesitar. No es lo mismo el material necesario para 10 estudiantes que para 20 o 25, ¿sí? Y también que los tamaños de clase no es que los puedes personalizar, ¿verdad? A menos que estés en el proyecto de construir aulas tipo Montessori, ¿sí? Entonces, en la práctica, bajo las condiciones actuales, yo lo diría, no es 100% aplicable para grupos grandes de estudiantes, pero en ese caso, lo que puede hacer como estrategia la institución educativa es limitar el cupo para las aulas que quieren trabajar con métodos Montessori. Listo, muy amable, gracias, quedó claro. Con gusto, Tania. Bueno, ok. Si no hay más preguntas, entonces, qué importantes son las preguntas porque eso enriquecen y complementan el aprendizaje que seguimos recibiendo. Nuevamente les agradezco. Sí, ¿quién más era? Buenas noches, sí, una preguntita. Evelyn Vélez. Evelyn. No he tenido el gusto de trabajar aún con este método, por eso me cabe esta duda. Una vez que yo entiendo que el niño va descubriendo y va creando sus propios conocimientos, pero, por ejemplo, en el caso de un docente que tenga que sacar notas, o sea, cada qué tiempo, o sea, se puede evaluar usando este método, ¿cómo se maneja? Ya. El tema de evaluaciones en Montessori
tiene, a ver, las estrategias de aprendizaje, de evaluación en Montessori están, son adaptables al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, ¿sí? Y además, hay que tomar en cuenta otro tema. En Montessori, uno de los aspectos de evaluación es la percepción emotiva y afectiva que tiene el estudiante respecto del aprendizaje. Sí, obviamente eso no, hay criterios demasiado técnicos para asignarle una calificación cuantitativa a ese aspecto, pero es parte de la evaluación. Por supuesto, necesitan los estudiantes tener unos estándares mínimos o alcanzar unos objetivos mínimos, y estos estándares mínimos es lo que se socializa con los padres de familia. ¿Por qué? Lo que no alcanzan a hacer en clase, que a veces cuando cuando una institución educativa está empezando a trabajar con Montessori, hay muchos aspectos que no se alcanzan a trabajar durante el tiempo de clase. Entonces, ese trabajo se complementa en casa, ¿sí? Y por eso se necesita involucrar a los representantes. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la evaluación abarca muchas cosas. No es solamente cuántos aprendizajes logró interiorizar el estudiante, sino también cómo él aplica, cómo el estudiante aplica a los estudiantes. Entonces, una estrategia que personalmente a mí me gustaba un montón como estrategia de evaluación era una evaluación de aprendizaje de proyectos o por proyectos, ABP, ¿sí? Básicamente lo que consistía eso es todo el conocimiento que recibe el estudiante, cómo lo pone en práctica para generar un producto tangible, es más, ¿sí? Y ahí teníamos, pero opciones impresionantes, desde presentaciones de baile hasta maquetas de volcanes que echaban, que expulsaban, bueno, en este caso espuma, pero generaban a partir del aprendizaje recibido, lo demostraban haciendo esos trabajos, esos productos tangibles. Muy bien. Otra inquietud, tal vez, Jorge, vi que habilitaste tu micrófono. ¿No? Ok. Perfecto. Listo. Les agradezco mucho por haberse quedado. Ya estamos un poco pasados del tiempo, pero vale la pena generar estos espacios de inquietudes. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias por mantenerse en la capacitación. Inmediatamente después de cerrar la sesión voy a verificar que el contenido del tema 2 ya esté habilitado en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar y empezar a generar sus actividades de aprendizaje. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas Por favor, gracias. manténganse con todas las precauciones y cuidados del caso. Que Muchas descansen. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la siguiente semana. Sí, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Buenas noches. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias.